Queridos adultos mayores, les traigo noticias que pueden ser de gran interés para ustedes. Como bien sabemos, el Seguro Social siempre está anunciando información muy relevante que puede afectar de manera positiva o al igual que negativa, tanto para sus beneficios, servicios, derechos y más. Como siempre, manténgase atentos a las actualizaciones. Asegúrense de siempre estar informados sobre cualquier cambio que pueda afectar su situación financiera y su bienestar con los pagos del Seguro Social. Si tienen preguntas o necesitan más detalles, no duden pues en comunicarse con nosotros en la caja de comentarios, dejándonos sus dudas o sus preguntas. Los invitamos a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Pues muy bien, señores, el día de hoy queremos hablar de dos muy importantes temas de su interés. El primero de todos es la base de los impuestos a los beneficios del Seguro Social. Queremos hablar cuáles son los beneficios que ustedes pueden tener a la hora de hablar de impuestos y qué estados son los que más cobran sobre sus beneficios. De este modo, pues, ustedes van a poder prepararse o saber por qué es que reciben menos de lo que deberían. El Seguro Social es un programa del gobierno federal de los Estados Unidos, como bien sabemos, que ofrece pensiones para la jubilación. Cuando no se puede trabajar por una discapacidad y para los dependientes legales tras su fallecimiento, es un programa que siempre ha estado, pues, sujeto a impuestos federales. Más que todo, la mayoría de las veces es algo que estuvo exento de los pagos a nivel estatal. Pero en este año 2024 algo cambió. Tranquilo, ya que no todos desembolsan un monto sobre este concepto. Con el fin de que no estés preocupados, vamos a darte a conocer los estados que actualmente sí cobran dichos impuestos. Es preciso mencionar que el monto a pagar diferirá de un estado a otro. Es decir, los beneficios de la administración del Seguro Social de los jubilados serán grabados según la edad y los ingresos. Los estados que estaremos viendo son los siguientes. El primero es Connecticut. Si tu ingreso bruto ajustado anual es superior a los $75,000 para un solo declarante, y en el caso de que sean declarantes en conjunto $100,000, puedes deducir la mayor parte, o por lo menos la totalidad de tus ingresos de beneficios. Ahora bien, en el caso de que ganes más, podrías deducir el 75% de los pagos de beneficios del Seguro Social. El siguiente estado es Kansas, en el cual, si tu ingreso bruto ajustado anual es de $75,000 o menos, no pagas impuestos estatales. Además, no importa aquí tu estado civil. Luego tenemos a Missouri, donde si tu ingreso bruto ajustado anual es menor de $85,000, tanto soltero como cabeza de familia, o $100,000 como declarantes en conjunto, no aplicas a impuestos. En Montana, pues en este estado los beneficios están sujetos a impuestos, más que todo dirigido para los que ganen menos de $25,000 al año, o $32,000 para declarantes en conjunto. En ese caso pueden deducir todos tus ingresos de jubilación. Sin duda alguna un estado muy complicado. Luego tenemos a Nebraska, donde los impuestos se pagan según una escala móvil basada en tu ingreso bruto ajustado. En caso de que ganes menos de $59,000 al año como casado o $44,000 al año como individual, no vas a pagar impuestos. Luego tenemos a Nuevo México, donde prácticamente todos pagan, pero desde el año 2023 las personas individuales que ganan menos de $100,000 al año y los casados que lo sustenten con una declaración en conjunto y ganen menos de $150,000 al año tampoco lo hacen. Luego tenemos a Rhode Island. En este estado, si ya alcanzaste la plena edad de jubilación y tienes un ingreso bruto ajustado inferior a los $86,000 como soltero o $107,000 como declarante en conjunto, no vas a tener que pagar impuestos.
Luego tenemos a Vermont, donde no pagan impuestos los que tienen un ingreso bruto ajustado de $50,000 al año o menos. Pero en el caso de que ganes entre $50,000 y $60,000, eres elegible para una exención parcial. En el caso de que sean declarantes en conjunto, no pagan si sus ingresos son de $65,000 o menos, y la exención parcial se daría si el monto se encuentra entre $65,000 y $75,000 anuales. Y por último tenemos al estado de Utah, donde compensará a los contribuyentes solteros que ganan menos de $30,000 al año, y para los contribuyentes en conjunto que ganan menos de $50,000 al año. Los que ganen, pues, más de esto podrán obtener una exención parcial de sus beneficios. Pues muy bien, ya teniendo en cuenta los estados que cobran impuestos a nivel estatal sobre tus beneficios del Seguro Social, ahora veamos algo muy importante. ¿Qué beneficios podemos obtener al realizar nuestra declaración de impuestos? Sin duda alguna es muy posible que usted no esté obligado a presentar su declaración de impuestos como beneficiario del Seguro Social. Pero la pregunta clave aquí es, ¿debería presentarla de todos modos? Como bien sabemos, la fecha de presentación ya pasó ante el IRS. Esto era hasta el 6 de abril. El IRS ha recibido más de 101 millones de declaraciones de impuestos y ha enviado casi $201 mil millones como reembolsos. Pero sin duda alguna, aún podría ser elegible para un reembolso en esta misma temporada de impuestos, obviamente si cumple con ciertos requisitos. Su estado civil, su edad, cuántos ingresos gana fuera de los beneficios del Seguro Social, son uno de los muchos factores que influyen en si es que necesita presentar una declaración de impuestos ante el IRS. Incluso si usted no está obligado a presentar su declaración, podría ser una muy buena idea si desea recibir créditos fiscales reembolsables, o también un reembolso por los impuestos sobre la renta que pagó durante un año. ¿Cómo puedo saber si es que mis beneficios del Seguro Social van a estar sujetos a impuestos? Sus beneficios del Seguro Social pueden estar sujetos a impuestos si la mitad de estos beneficios, más todos los demás ingresos que usted tenga, son mayores que el monto base de su estado civil para efectos de declaración, o sea, el monto base para determinar la obligación tributaria. ¿Pero cuáles son estos montos? Pues bueno, $25,000 anuales para contribuyentes solteros, cabeza de familia o cónyuge sobreviviente calificado. $25,000 para personas casadas pero que presentan una declaración por separado y que vivían separados de su cónyuge en el año 2023. $32,000 para parejas casadas pero que presentan su declaración en conjunto. Y $0 para personas casadas que presentan su declaración por separado y que vivían con su cónyuge el año 2023. Ahora bien, otras formas de ingresos incluyen salarios, trabajo por cuenta propia, intereses, dividendos y otros ingresos sujetos a impuestos declarados. Una forma de saber si sus beneficios están sujetos a impuestos es considerar el ingreso bruto, que estos son ganancias totales antes de impuestos. Deberá de presentar una declaración para este año fiscal si es que es una persona mayor soltera que tiene al menos 65 años y su ingreso bruto es superior a los $14,700. También si presenta una declaración en conjunto con un cónyuge que también tiene 65 años o más, pero que su ingreso bruto ajustado es superior a los $28,700. También si presenta una declaración en conjunto con un cónyuge menor de 65 años, pero que su ingreso bruto es superior a los $27,300. Otra forma de saber si sus beneficios del Seguro Social están sujetos a impuestos es observar el ingreso combinado, que es prácticamente su ingreso bruto ajustado más intereses no sujetos a impuestos, más la mitad de sus beneficios del Seguro Social. Si usted es un declarante de impuestos y es soltero, y su ingreso combinado, que mencionamos anteriormente, va a estar entre unos $25,000 y $34,000, entonces la administración dice que es posible que tenga que pagar impuestos
sobre la renta hasta por el 50% de sus beneficios. También si es un declarante de impuestos soltero y su ingreso combinado es superior a los $34,000, en este caso es más que posible que usted tenga que pagar impuestos sobre la renta hasta por el 85% de sus beneficios. También si presenta una declaración en conjunto, pero su ingreso combinado está entre los $32,000 y $44,000. En este caso, es posible que tenga que pagar impuestos sobre la renta hasta por el 50% de sus beneficios. Y por último, pues, si presenta una declaración en conjunto y sus ingresos combinados son superiores a los $44,000. En este caso es más que posible que tenga que pagar impuestos sobre la renta hasta por el 85% de sus beneficios.